Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Saludos hermanas y hermanos en este día domingo, Día del Señor, cuando una vez más, por la gracia de nuestro Señor que nos ha dado la inteligencia y a través de ella que hemos desarrollado la tecnología y la técnica y que a través de este medio de comunicación precisamente nos encontramos semana tras semana para seguir gozando de la palabra de Dios y para seguir creciendo juntos en nuestra fe, se convierte para nosotros en un encuentro tan especial de hermanos, de hermanas, que a la luz de la palabra de Dios, guiados bajo la luz del Espíritu Santo y animados por el amor que Cristo ha puesto en nuestros corazones, nos disponemos entonces a meditar y a reflexionar un poco en lo que Dios nos ha dejado. Un saludo entonces a todos ustedes que nos escuchan en cualquier lugar del mundo, a través precisamente de la misma tecnología de la que hablábamos y por la cual le damos gracias a Dios en este día. Vamos a iniciar entonces con nuestra oración, invocando a nuestro Señor uno y trino, a nuestro Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, a aquel de quien nosotros hablábamos y a quien nosotros celebrábamos la semana anterior en la celebración, en la solemnidad de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta hermosa mañana que nos regala, Señor, queremos una vez más regocijarnos contigo, alegrarnos contigo, cuando al contemplar las maravillas de tu amor, descubrimos cuánto has dado, cuánto te has dado tú mismo para nosotros, cuánto, Señor, nos has permitido conocer de ti a través de la fe, cuánto nos has permitido vivir contigo a través de la sagrada revelación que nos has dejado en la Santa Biblia y en la tradición de nuestra iglesia. Cuánto nos has comunicado de ti, Señor. Ese misterio insondable de tu amor, de tu ser, se aclara para nosotros mucho más cuando nos permites tener a Jesús, a tu Hijo, al que has enviado precisamente para que todos nosotros, creyendo en Él, tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y cuando al partir tu Hijo Jesús de vuelta al cielo, a la gloria eterna del cielo, quisiste enviarnos también al Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, para que nos guiara a la verdad plena y para que en tu iglesia, en la iglesia que fundó tu Hijo Jesús, pusieras precisamente como depósito de fe esa verdad plena que por ya cerca de 2000 años seguimos nosotros todavía contemplando y frente a la cual nos seguimos maravillando. Por todos esos designios de tu amor, de tu misericordia, de tu poder, te queremos elevar nuestras alabanzas en esta mañana. Queremos entregarte nuestra fe de manera especial hoy, cuando celebramos a tu Hijo Jesús en su cuerpo y en su sangre, en su sangre y en su alma y en su divinidad, en esta fiesta especial, maravillosa del Corpus Christi. Ayúdanos a seguir, Señor, con humildad, reconociendo y celebrando la presencia de tu Hijo Jesús en medio de nosotros, para que nuestro espíritu esté pronto, que nuestra carne, que es débil, se vaya fortaleciendo con ese pan vivo bajado del cielo que tú has enviado para todos nosotros. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como mencionaba en la oración, tenemos en este domingo una celebración muy especial que para algunas diócesis católicas en Latinoamérica sobre todo,
ya se celebró el jueves pasado y que varias diócesis, entre ellas todas las de Estados Unidos, se celebra hoy domingo, Día del Señor, y es la fiesta del cuerpo, de la sangre, del alma y la divinidad de Jesús en la celebración del Corpus Christi. Y el evangelio de hoy es un evangelio hermosísimo tomado de San Marcos en el capítulo 14, versículos 12 y 16, y luego del 22 al 26. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: Id a la ciudad, encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo, y en la casa en la que entre, decidle al dueño: el maestro pregunta: ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con divanes. Preparadnos allí la cena. Los discípulos se marcharon a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebieron. Y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este relato de San Marcos es uno de los 3 relatos que encontramos en los evangelios en los que se narra la institución de la Eucaristía, la última cena, que es el contexto especial en el que Jesús celebra la cena eucarística por primera vez con sus discípulos. Y el testimonio de los 3 evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, es el mismo. Es en el contexto de la celebración de la Pascua, cuando el Cordero Pascual, que es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es entregado para que nosotros todos seamos redimidos de nuestros pecados y seamos reconciliados con Dios. Es en la sangre de Jesús, como el Cordero Pascual, como el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, donde todos nosotros tenemos la salvación. Es su sangre la que nos lava y la que nos purifica. Pero antes de Jesús entregarse en la cruz, en ese sacrificio en el que derramó hasta la última gota de su sangre, se entregó antes a la iglesia en la Eucaristía. Y ese mismo cuerpo y esa misma sangre que fueron en la cruz, derramada su sangre, torturado su cuerpo, partido para que nosotros todos tuviéramos salvación, fue partido antes sobre la mesa eucarística, sobre la mesa del altar de ese cenáculo donde Jesús celebraba la cena con sus discípulos, donde celebraba la Eucaristía. Y las palabras de Jesús son claras. No dan lugar a dudas aquellas palabras en las que Jesús toma un pan, pronuncia la bendición, parte ese pan y se lo da a sus discípulos diciéndoles: tomen, esto es mi cuerpo. Y de la misma manera, al tomar una copa, cuando pronuncia la acción de gracias y se las da a todos y les dice: esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Son palabras muy claras de Jesús que solamente en los corazones duros que no se quieren abrir al mensaje de Jesús encuentran esas palabras rechazo y obstáculo. En los corazones de aquellos que se disponen a acoger y a recibir y a celebrar y a disfrutar y a beneficiarse de esa presencia de Jesús en el cuerpo y en la sangre que nos ofrece en la Eucaristía, no hay ningún obstáculo, porque todos nosotros, movidos por la fe, animados por el testimonio de Jesús en los evangelios, es de donde sacamos la fuerza suficiente para seguir creyendo
que Jesús está allí presente en la Sagrada Eucaristía. Y ese es precisamente el mensaje que nos presenta la celebración del día de hoy, y es precisamente también la fe de la Iglesia por cerca ya de 2000 años, de manera ininterrumpida, sin ninguna duda, sin racionalizar, hasta el punto de convertirnos en escépticos o en incrédulos frente a esta gran verdad de nuestra fe y de la acción maravillosa de Jesús entre nosotros. La Iglesia ha seguido procurando esa fe, animando esa fe en los fieles, celebrando todos nosotros esa fe, cuando en torno precisamente a la Eucaristía todos nosotros nos reunimos para celebrar la presencia real de Jesús allí. Por más ataques que ha tenido la Iglesia al creer en la presencia eucarística de Jesús en la Santa Misa, cuando nosotros asistimos al milagro del amor, al milagro eucarístico, la Iglesia lo ha seguido haciendo siempre. Creer que Jesús está allí presente, porque son las mismas palabras de Jesús, porque es el mismo testimonio de Jesús, y porque a través de la historia ha habido muchos milagros, como algunos de los cuales vamos a mencionar ahorita, que nos permite seguir animándonos en esa realidad maravillosa de Jesús presente en la Eucaristía. Y ha habido hombres y mujeres que a lo largo de la historia de la Iglesia han dado su vida precisamente por la Eucaristía, defendiendo el sacramento del amor, al amor de los amores, porque la donación de su vida ha sido para ellos una ofrenda maravillosa, con la cual han confirmado y reafirmado en su propia vida la certeza de que Jesús no es un símbolo en la Eucaristía, sino que es el mismo, y que recibiéndolo nosotros con la debida disposición interior, vamos a tener, como Jesús promete, vida eterna. Por tanto, la Iglesia celebra devotamente la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, fiesta comúnmente llamada de Corpus Christi, en latín. Hoy he querido preparar un tema especial en relación con esta celebración igualmente tan especial que nos identifica a todos nosotros como católicos. Puede que muchos grupos, muchas sectas, muchas denominaciones se autoidentifiquen como cristianas, pero todas ellas con nosotros, dentro de las cosas más importantes que tenemos como diferencias, es precisamente esta, la de que ninguna secta, ningún grupo, ninguna, entre comillas, iglesia fundada por hombres, ninguna asociación, ningún grupo bíblico de los que se ha creado desde 1517 con Martín Lutero en adelante, creen en la presencia viva, real de Jesús en la Eucaristía. Nosotros como católicos, por el contrario, llevamos ya cerca de 2000 años, como decíamos, creyendo esta verdad. Por tanto, la Iglesia de Jesús tiene que ser aquella en la que su presencia eucarística es reconocida y es celebrada, y en la cual su presencia no se pone en duda. Todas las otras denominaciones y sectas y grupos tienen en común la idea según la cual las palabras de Jesús eran metafóricas, es decir, Jesús no estaba hablando en sentido literal, sino que estaba simplemente poniendo una comparación entre él y el pan, para decir entonces que lo que él estaba entregando era como un símbolo de su cuerpo y un símbolo de su sangre, y no precisamente su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad. La Iglesia católica, por 2000 años, ha sido la única que ha reconocido y sigue reconociendo que Jesús es la Eucaristía, que no solamente está Él presente en la Eucaristía, sino que Él mismo es la Eucaristía. La presencia eucarística de Jesús en la vida de la Iglesia ha sido por alrededor de 2000 años y continuará siéndolo hasta el final de los tiempos, el cumplimiento de la promesa amorosa de Jesús. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Reunidos ante la Eucaristía, por tanto, experimentamos con particular intensidad en este momento la verdad de la promesa de Cristo. Él está con nosotros. Los protestantes no creen que la Eucaristía sea verdaderamente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Los católicos, en cambio, hemos creído desde la época de los apóstoles y gracias al testimonio de fe de ellos mismos
que después de la consagración en la Santa Misa, el Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, está verdadera, real y sustancialmente contenido en la Eucaristía, bajo las especies, en las apariencias del pan y del vino, como nos lo recuerda el Concilio de Trento en su decreto sobre la Eucaristía. La creencia católica de la Eucaristía fue mantenida, aceptada y celebrada durante los primeros 1500 años del cristianismo. Todos los cristianos que hasta 1517 estaban reunidos únicamente en una iglesia, en la Santa Iglesia Católica, creyeron sin ninguna duda que lo que compartían en la Santa Misa era Cristo mismo, quien se nos daba como alimento vivo bajado del cielo, como verdadero maná que sacia nuestra hambre y nos colma de vida eterna. Es a partir de 1517 cuando la Iglesia Católica ha seguido unánimemente creyendo esta verdad fundamental de nuestra fe, atestiguada por las mismas palabras de Cristo en los Evangelios. Solamente un grupo de hombres y mujeres, después de ese año, 1517, se han alejado de esta vivencia fundamental de nuestro ser cristianos, al ser confundidos todos ellos por las ideas equivocadas y torcidas de Martín Lutero y después de él, de todos aquellos que se han atribuido la autoridad de cambiar la fe y el Evangelio y de enseñarlo de forma diferente de como nos lo confió el Señor Jesús. ¿Cuál es el origen de esta solemnidad que nosotros celebramos hoy, del cuerpo y de la sangre de Cristo? En la Edad Media, la costumbre de celebrar la misa con las espaldas dirigidas para el pueblo fue creando cierto misterio en torno a la cena eucarística. Todos querían saber lo que ocurría en el altar entre el padre, el sacerdote, y las especies eucarísticas del pan y del vino. Para evitar interpretaciones de orden mágico y sobrenatural de la liturgia, la Iglesia fue introduciendo la costumbre de elevar el pan y el vino consagrados y transubstanciados, es decir, transformados ya en el cuerpo y la sangre de Cristo para que los fieles pudieran mirarlo. Pero fueron dos hechos sobrenaturales los que influyeron en la Iglesia para que se definiera el Corpus Christi como la celebración universal del cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. El primer hecho tuvo lugar en 1209 en la diócesis de Liege, en Bélgica, cuando una monja agustina llamada Santa Juliana de Cornillón comenzó a tener visiones eucarísticas durante un período de casi 30 años. En sus visiones, ella veía un disco lunar con una gran mancha negra en el centro. El mismo Señor Jesucristo le permitió interpretar esta sombra oscura en su visión como la ausencia de una fiesta que celebrara festivamente el sacramento de la Eucaristía. Cuando las ideas de Juliana llegaron al obispo, él acabó por acatarlas, y en 1246, en su diócesis, se celebró por primera vez una fiesta del cuerpo de Cristo. Providencialmente, este obispo que tomó las ideas de Santa Juliana, más adelante se convirtió en el Papa Urbano IV, que extendió la fiesta del Corpus Christi a toda la Iglesia, a la Iglesia universal, es decir, a la Iglesia católica, en el año 1264, es decir, 253 años antes de Martín Lutero, el primer protestante de la historia. En ese mismo año, 1264, se produjo el segundo hecho sobrenatural que influyó para que se definiera la solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo. El padre Pedro de Praga, en Bohemia, dudaba sobre el misterio de la transubstanciación del cuerpo y de la sangre de Cristo en la Eucaristía. Es decir, dudaba el padre que después de la consagración el pan dejaba de ser pan y se convertía en el cuerpo de Cristo, y el vino dejaba de ser vino y se transformaba en la sangre de Cristo. Este sacerdote entonces acudió en peregrinación a Roma para pedir sobre la tumba de San Pedro la gracia de una fe fuerte. De regreso de Roma, Dios se le manifestó de manera milagrosa, ya que cuando celebraba la Santa Misa en Bolsena, en la cripta de Santa Cristina, la sagrada hostia sangró, llenando el corporal de la preciosa sangre de Cristo. El corporal es un paño de lino que se pone sobre el altar
cuando se prepara para la segunda parte de la celebración de la Santa Misa, que es la liturgia de la Eucaristía. De tal manera que si una pequeña partícula del cuerpo de Cristo se cae de la Sagrada Hostia, no quede desperdiciada sobre el altar, sobre el mantel, o peor aún en el piso, sino que quede allí guardadita sobre el corporal. De la misma manera nos ayuda el corporal a proteger hasta la más pequeña partícula, la más pequeña gotita de la sangre de Cristo que se pueda desprender del cáliz. La noticia del prodigio llegó pronto al Papa Urbano IV, que se encontraba en Orvieto, ciudad cercana a Bolsena. Hizo traer el corporal y al constatar los hechos instituyó la solemnidad del Corpus Christi. Pero la difusión de esta fiesta litúrgica solo sería completa en el pontificado de Clemente V, quien la confirmó en el Concilio de Viena, que se desarrolló entre 1311 y 1313. Algunos años después, en 1317, el Papa Juan XXII confirmó la costumbre de hacer una procesión por las vías de la ciudad con el cuerpo eucarístico de Jesús, costumbre que se realiza desde entonces en toda la Iglesia católica. Llama la atención cómo en todas estas fechas y en el desarrollo histórico de todos estos hechos, los protestantes no estaban todavía ni en pintura, porque fue en 1517 cuando a Martín Lutero se le ocurrió poner en duda todo lo que el Señor nos había confiado como depósito de la fe a nosotros, su Santa Iglesia. Y es a partir de 1517 entonces cuando Martín Lutero empieza a crear una nueva forma de entender a Jesús y de entender nuestra fe y de relacionarnos con Él. El Concilio de Trento, que se desarrolló entre 1545 y 1563, insistió en la exposición pública de la Eucaristía, tornando obligatoria la procesión por las calles de la ciudad. Este gesto, además de manifestar públicamente la fe en el Cristo eucarístico, era una forma de luchar contra la tesis que negaba la presencia real de Cristo en la hostia consagrada. Algunas personas entonces, antes de Martín Lutero, dudaban ya de la presencia de Jesús Eucaristía, y es por eso que ya desde ese momento el Señor mismo estaba inspirando a Santa Juliana y al obispo que más tarde se convertiría en Urbano IV para que definiera esta fiesta, esta solemnidad, a través de la cual se afirmaría su presencia eucarística, su presencia real en la Iglesia. Tristemente, para el inicio del Concilio de Trento, Martín Lutero y su grupo de seguidores llevaban ya alrededor de 28 años contaminando la fe cristiana y dispersando las ovejas del rebaño de Cristo como lobos rapaces y llenos de odio contra la Iglesia católica y de manera especial contra la Eucaristía. Por más que los protestantes llevan 501 años negando la presencia real y sacramental de Jesús en la Eucaristía, y por más que sigan dirigiendo todo su odio en contra de este sacramento del amor, cuando en sus videos de internet, en sus programas de radio y hasta en sus sermones, en los que afirman ellos estar inspirados por el Espíritu Santo, el fundamento bíblico de la enseñanza católica sobre la Eucaristía es contundente y es también innegable. Y ahorita mencionábamos algo acerca de los 3 evangelios sinópticos de Mateo, de Marcos y de Lucas, que nos ofrecen cada uno 3 relatos muy cercanos de la institución de la Eucaristía en la última cena y de las palabras, como decíamos ahorita, muy claras, muy directas y muy fuera de toda duda y de todo obstáculo para nosotros aceptar desde la fe lo que Jesús estaba haciendo, que nos indican 3 testimonios ya muy válidos, de mucho peso, porque sabemos nosotros, como también lo afirman los hermanitos protestantes, que son libros inspirados por el Espíritu Santo y por tanto es gravísimo y es, se podría decir también, absurdo, así como difícil de entender, que ellos mismos no crean lo que encuentran en la Biblia a la que supuestamente ellos obedecen y en la que supuestamente ellos creen. Ahorita vamos a centrarnos una vez más, como ya lo hiciéramos unas semanas atrás, cuando tomábamos el tema tan hermoso acerca de Jesús en la Eucaristía, para inspirarnos en el pasaje
del Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en el que se nos ofrece de una manera inclusive, podríamos decir, mucho más clara la presencia, el testimonio de la presencia viva y real de Jesús en la Eucaristía y de cómo Él mismo nos está demostrando a través de sus palabras directas, claras, indudables, que Él mismo es ese pan y ese vino que nosotros todos compartimos en la Sagrada Eucaristía. Juan capítulo 6, versículos del 51 al 58, dice lo siguiente: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como sus padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesús dice una y otra vez, en los términos más claros, que su carne es comida y su sangre es bebida. Él dice que si no comemos su carne y no bebemos su sangre, no tendremos vida en nosotros. Y no cualquier clase de vida, se trata de la vida eterna, que comienza ya en nosotros cuando con la fe y a través de la fe nos abrimos a la gracia de Dios al recibir a Jesús precisamente en ese sacramento que nos da vida eterna. Los judíos, como escuchábamos, se burlaban de la idea de comer su carne. En respuesta, Jesús confirma que eso es exactamente lo que él quería decir. Los no católicos afirman que las palabras de Jesús en Juan capítulo 6 no deben ser entendidas literalmente. Ellos dicen que Jesús estaba hablando solo metafóricamente, es decir, simbólicamente. Tal interpretación no se justifica en el contexto de Juan capítulo 6. Además, aquello se refuta claramente por lo que Jesús les dice a los judíos inmediatamente después que ellos expresaron su incredulidad ante la idea de comer su carne. Juan capítulo 6, versículos 52 al 53, nos decía: Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Los judíos no creían que fuera posible que Jesús les diera de comer su carne. Ellos decían exactamente lo que los protestantes dicen hoy en día. Si Jesús hubiese estado hablando en términos puramente metafóricos o simbólicos, en lugar de ser literal su mensaje, como dicen los protestantes, entonces esa era la ocasión perfecta para que Él les asegurase que la interpretación que ellos estaban dándole a sus palabras era equivocada. Pero no, Jesús no se retracta, no se corrige, no se echa atrás. Este era el momento perfecto para que Jesús les explicara que en realidad Él no estaba queriendo decir que la gente debía comer su carne, sino que Él quería decir otra cosa. Pero Jesús no lo hace. Por el contrario, sigue insistiendo una y otra vez que su cuerpo es verdadera comida y que su sangre es verdadera bebida. ¿Y qué les dice entonces Jesús? En respuesta a su incredulidad, vemos que Jesús repite el mismo mensaje, que verdaderamente es necesario comer su carne y beber su sangre, pero en términos más fuertes. Él les dice que si ellos no comen su carne y beben su sangre, no tendrán vida en ellos. Más aún, en el siguiente versículo, el número 54, la Biblia, que fue escrita en griego, les recuerdo que esta parte de la Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrita en griego. La Biblia cambia la palabra phago, que significa comer, por otro verbo mucho más claro, mucho más explícito,
que todavía en griego tiene mucho más significado, y es el verbo trogo, que quiere decir masticar o moler con los dientes. Es decir, hasta el versículo 53, cuando San Juan está narrando las palabras de Jesús, el verbo que está utilizando cuando se habla de comer el cuerpo de Cristo, es fago, que significa en términos generales comer. Pero en el versículo 54 cambia San Juan intencionalmente el verbo, es decir, la acción de Jesús cuando nos indica qué es lo que tenemos que hacer con su cuerpo, y lo cambia de fago, comer, a trogo, que significa masticar o moler con los dientes, para no dejar duda que lo que realmente quería decir Jesús era que nosotros teníamos que comer, que masticar, que moler con los dientes su carne. Y los judíos que están escuchándolo en ese momento saben muy bien de lo que está hablando Jesús, por eso se indignan y por eso les cuesta tanto aceptar las palabras de Jesús, porque claramente se dan cuenta que Jesús está hablando de manera literal, de manera real, de manera directa, que no está poniendo un sentido metafórico o simbólico, sino que de manera real y de manera directa y clara les está diciendo que si quieren tener vida, que se lo coman, que se lo mastiquen, que se coman su cuerpo. Y por eso es que a los judíos se les hace tan difícil entender y aceptar esto que está diciendo Jesús. La palabra fago, que significa comer o consumir, es usada 9 veces en el texto original griego de San Juan, capítulo 6, versículos del 23 al 53. Fago es suficiente para comunicar la idea de comer la carne de Jesús. Inmediatamente después que los judíos expresaran su incredulidad acerca de que Jesús quería decir tal cosa, leemos en Juan capítulo 6, versículo 54, que Jesús usa una palabra aún más fuerte y más gráfica. La palabra que él usa, como decíamos, es trogo. Y esta palabra no deja lugar a dudas para que lo que nosotros compartimos en la Eucaristía no es un símbolo de la presencia de Jesús, sino que es su cuerpo mismo. Por lo tanto, para erradicar toda duda de la necesidad de comer su carne, Jesús cambia una palabra que no significa otra cosa más literal que comer, lo cual es masticar o moler con los dientes, como decíamos. La misma palabra trogo se usa para significar literalmente comer en Mateo capítulo 24, versículo 38 y Juan capítulo 13, versículo 18. Y así como es de claro el contexto en el que se usa esta palabra en esos dos pasajes de los evangelios, es también igual de claro cuando San Juan lo usa en el versículo 54 del capítulo 6 de su evangelio. Los versículos del 54 al 56 dicen entonces, el que come, trogo, mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día último, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come, trogo, otra vez, mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. A la luz de esta evidencia, es absurdo argumentar que Jesucristo no quiso decir que la gente debía comer su carne y beber su sangre. Algunos hermanitos protestantes a lo largo de la historia se han valido de la mala interpretación de uno de los pasajes que está en este mismo capítulo 6 del Evangelio de San Juan para afirmar que de lo que estaba hablando Jesús no era propiamente de su carne como alimento verdadero, sino como símbolo, y que por tanto no tenemos nosotros como católicos que creer que lo que recibimos en la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Jesús. Hablan ellos del capítulo 6 en el versículo 63, cuando aparece allí: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Este pasaje, mal interpretado por los hermanitos protestantes desde hace muchos siglos atrás, ha creado la misma idea confusa y equivocada en ellos y sigue creándola en estos tiempos en los que a través de las redes sociales y de YouTube y de todas estas otras plataformas informáticas se sigue extendiendo el error de los hermanitos protestantes, que a través de la mala interpretación de los textos bíblicos
siguen alejando a muchas personas de la adoración a Jesús Eucaristía. Ellos afirman que esto en realidad, que Jesús no quiso decir que la gente comiera de su carne. Sin embargo, esta afirmación no tiene sustento y se refuta por algo que vamos a explicar a continuación. En primer lugar, sabemos que Jesús no está hablando de su carne en esta parte del versículo donde dice que la carne no aprovecha para nada. Considérese la siguiente pregunta: ¿la carne de Jesucristo no tiene ningún provecho o beneficio? Entonces, ¿qué hay de la encarnación de Jesús? ¿Cómo podría él hablar de su propia carne diciendo que no produce beneficio alguno cuando él acaba de decir una y otra vez que su carne es la vida del mundo? Los hermanitos protestantes toman entonces de manera mal interpretada este pasaje para referirlo a la carne de Cristo, como si Jesús del versículo 23 en adelante hasta el versículo 53, 54 estuviera hablando de su propia carne, pero en el versículo 63 se retractara. Pero queda claro que Jesús no estaba hablando de su propia carne, estaba hablando de las cosas de este mundo que se ponen contrarias a las cosas del Espíritu, en torno al cual nosotros aceptamos las cosas de Dios. Si Jesús estaba hablando de su carne cuando dice que la carne no aprovecha para nada, entonces él se contradice a sí mismo. Jesús había dicho que su carne es la vida del mundo, como lo encontramos en los versículos 51 en adelante, justo antes de decirles que la carne no aprovecha para nada. Eso es imposible y es ridículo que Jesús se contradiga. Jesús no estaba hablando de su carne cuando dice que la carne no aprovecha para nada. En segundo lugar, Jesús dice que la gente necesita comer su carne y beber su sangre, y que su carne es comida aproximadamente 10 veces en este capítulo. En ninguna vez él indica que su sentido no es literal, ni tampoco lo hace aquí. No hay ninguna alusión o ninguna referencia de Jesús en la que nos esté queriendo decir que sus palabras sean simbólicas o metafóricas, o que él simplemente esté haciendo una comparación o esté contando una parábola. No, son palabras claras, directas, en las que no hay lugar a duda, que de lo que está hablando Jesús es de su cuerpo como alimento y de su sangre como bebida. Hay que enfatizarles a los hermanitos protestantes que lo que él dice acerca de su carne y de su sangre es espíritu y vida. Jesús estaba disipando la idea de que todo lo que debe interesar con tener que comer su carne sea para el sustento de la vida física. La Eucaristía es la verdadera carne y sangre de Jesús, como él lo dejó claro muchas veces, así como su alma y su divinidad, pero que ante todo produce una prenda espiritual. La Eucaristía, la presencia real y viva de Jesús en la Eucaristía, es espíritu y vida. La Eucaristía es principalmente para el sustento de la vida espiritual y para obtener, como decía Jesús, la vida eterna. El cuerpo de Cristo no se come con el fin de satisfacer un estómago hambriento, sino por la inestimable vida espiritual y las gracias que produce. De esto es de lo que Jesús estaba hablando. Esto se confirma en el siguiente punto, que muestra cómo después de sus palabras en el versículo 63, muchos de los seguidores de Jesús lo abandonaron por las duras palabras acerca de su carne y de su sangre, como también en la historia lo han hecho Martín Lutero y todo el grupo de protestantes que se han negado a esta verdad. Ellos, los judíos, comprendieron que Jesús les estaba diciendo que debían comer su carne y beber su sangre, pero ellos simplemente se negaron a aceptarlo, así como lo siguen haciendo los protestantes en este tiempo, que inclusive blasfeman en contra de la Eucaristía, llamándolo de nombres supremamente insultantes y agresivos por el odio tan grande que tienen precisamente hacia este sacramento. Después de decirles que debían comer su carne y beber su sangre, muchos de sus discípulos lo abandonaron. Esto es una prueba de que les había quedado claro a los presentes que el significado de lo dicho por Jesús era precisamente que la gente debía comer su carne. En los versículos 60 al 68 encontramos que al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?
Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Si Jesús no hubiera querido realmente decirle a la gente que comieran su carne y bebieran su sangre, entonces él tendría que haberles aclarado el significado para evitar que esos discípulos lo abandonaran por causa de un malentendido. Él les habría dicho algo como: esperen, no me habéis entendido. Yo solo hablaba simbólicamente. En realidad no quise decir que debíais comer mi carne y beber mi sangre. Pero él no lo hizo. No hizo esto, no mencionó algo como esto. Él permitió que todos esos discípulos cobardes y flojos y mediocres se fueran y que no aceptaran así entonces su mensaje. Esto es un indicio abrumador del contexto de que todo el mundo entendió que Jesús estaba hablando literalmente de la necesidad de comer su carne y de beber su sangre. Ellos simplemente no pudieron aceptarlo y Jesús ni negó la verdad, ni modificó lo que les había dicho, ni trató como de contradecirse para que ellos escucharan palabras menos duras. No, Jesús siguió enseñando su verdad, la de que en el pan y el vino están su cuerpo y su sangre, y que son alimento de vida eterna, y que consumir el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía es consumir al mismo Cristo, porque se trata de su cuerpo y se trata de su sangre, no de símbolos. El hecho de que muchos cristianos y muchos de los seguidores de Jesús lo abandonaran porque es necesario comer su carne y beber su sangre es tristemente ilustrativo de cómo este asunto en las diferentes épocas de la historia de la Iglesia ha sido causa principal por la que las personas abandonan la verdadera fe en Jesús. Eso ocurrió hace muchos siglos, ocurrió en los tiempos de Jesús, como leíamos, ha ocurrido en los tiempos más recientes y sigue ocurriendo hoy. Los protestantes admiten que la sangre del Cordero Pascual, mencionada en Éxodo capítulo 12, con la que los hebreos tenían que marcar las puertas de sus casas, simboliza a Jesús como el Cordero de Dios sacrificado por los pecados del mundo. Ellos ignoran que Dios ordenó a los hebreos que comieran del Cordero Pascual. En el Antiguo Testamento, los hebreos comían el Cordero Pascual como Dios ordenó, y esto simboliza a Jesús como el Cordero de Dios que debemos comer en la Eucaristía, no ya como un símbolo, sino realmente. En el Antiguo Testamento, los hebreos comían el Cordero Pascual como Dios ordenó. Y entonces, para nosotros pensar que la sangre de Cristo es real, pero que el ofrecimiento del Cordero de Dios que nos ofrece su cuerpo como alimento sea algo simbólico, no tiene sentido. En Éxodo capítulo 12 leemos que Dios ordenó a los judíos que marcaran sus puertas con la sangre de un cordero. El ángel exterminador, al pasar por Egipto, no entraría en las casas de los hebreos cuyas puertas estuviesen marcadas con la sangre de este corderito. Protestantes y católicos reconocen que la sangre del Cordero Pascual era también un tipo, es decir, una prefigura, un anuncio de Jesucristo, el verdadero Cordero Pascual. Él fue el verdadero Cordero que, inmolado, nos dio a nosotros todos la vida. Su sangre fue derramada para la salvación del mundo. El Nuevo Testamento declara repetidamente que Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Lo podemos encontrar en Juan 1:29, Primera de Pedro 1:19, Apocalipsis 22:1, Apocalipsis 15:3, etc. San Pablo describe específicamente a Jesús como el Cordero Pascual en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Así podríamos nosotros repetir una y otra vez todas las referencias en las que Jesús es reconocido en el Nuevo Testamento como Cordero Pascual, como Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. De tal manera que cuando en los relatos de los evangelios sinópticos y cuando en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan aparece Jesús entregándosenos a nosotros como el Cordero Pascual, en torno al cual nosotros tenemos vida porque lo consumimos, porque comemos su carne y bebemos su sangre, no se está hablando ya aquí
como en el Antiguo Testamento, de un símbolo o de una prefiguración o de un anuncio, sino de la realidad maravillosa de que Jesús es ese Cordero de Dios enviado por el Padre para que nosotros todos tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Hay una canción muy hermosa que quiero compartir con ustedes que tiene algunas ideas muy, muy interesantes en torno a esa realidad tan cercana, tan inmediata de Jesús hacia nosotros, sus seguidores, en la Eucaristía precisamente. A ese Jesús que está tan cercano a nosotros que lo podemos ver y lo podemos tocar, más aún que nos podemos alimentar de él. Si alguien escucha mi voz y me abre, entraré y cenaremos juntos. Tan cerca de mí, Muy cerca, tan cerca de mí, hasta lo puedo tocar. que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todos juntos. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, Está con nosotros. que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. En tu corazón. Muy cerca de ti, en tu corazón, Puedes encontrar a tu Señor. para tu Señor. Tan cerca de mí, Muy cerca. tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Con confianza. Jesús está aquí. Le hablaré sin miedo al oído. Le contaré las cosas que hay en mí. Y que solo a Él. Y que solo a Él le interesará. Él es más que amigo para mí. Al estribillo con fuerza todos. Tan cerca de mí, Muy cerca. tan cerca de mí, Lo puedo tocar. que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Todos. Tan cerca de mí, Muy cerca. tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Ahora sin música. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, Bien dulce. que hasta lo puedo tocar. Con confianza. Jesús está aquí. Rematamos todo. Tan cerca de mí, Con fuerza.
Jesús está aquí. Para nosotros esa es la certeza más grande, lo que define nuestra fe. Si la presencia de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, para nosotros es una verdad fundamental de nuestra fe. De la misma manera, el reconocer a Jesús en la Eucaristía es también para nosotros un dogma. Más que un dogma, es un elemento clave de nuestra fe. No seríamos católicos plenamente nosotros si negáramos esa verdad. Un católico que no crea en la presencia de Cristo, Eucaristía, dejó de ser católico para convertirse en un anticristo, en un protestante, en alguien que está poniendo duro su corazón, como lo hicieran ya los judíos que escuchaban el mensaje de Jesús. Por eso la invitación a todos ustedes es a que semana tras semana podamos acercarnos sin falta a la celebración de la Santa Misa, para que allí nos encontremos realmente, vivamente y sacramentalmente con Jesús sacramentado, con Jesús Eucaristía. Vamos a dar inicio entonces a las preguntas que tenemos para el día de hoy. Saludos, Padre Julián, soy acá Lupita, escuchándolo desde Johnson City, gracias al internet es posible que lo escuchemos. Padre, felicidades por este gran programa de evangelización. Yo en cada uno de sus temas he estado aprendiendo muchísimo. Gracias. Bueno, mi pregunta es, ¿qué quiere decir cuando se hace la señal de la cruz en la frente, en la boca y sobre el pecho antes de que el evangelio sea proclamado? También quisiera saber, ¿es correcto persignarse después de recibir la Sagrada Comunión? Gracias. Saludos de toda la comunidad de Santa María, Johnson City. Gracias, Padre. Lupita, buenos días, muchísimas gracias por esas dos preguntas tan importantes, y por los saludos y por los buenos deseos en torno a este programa. Y pues ustedes siguen siendo mi primera comunidad y los llevo siempre en mi corazón. A diferencia de los otros momentos de nuestra fe, cuando nosotros signamos la señal de la cruz sobre nuestra frente, sobre nuestros labios y sobre nuestro pecho, cuando comúnmente decimos las palabras por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de la proclamación del Evangelio, la manera como nosotros nos signamos en nuestra frente, en nuestra boca y en nuestro pecho, obedece a un momento litúrgico muy importante que nosotros vivimos todos, guiados y presididos por el sacerdote o por el diácono cuando va a proclamar el Evangelio. Sabemos nosotros que la presencia de Jesús en el Evangelio es una presencia viva y real. Por eso nosotros cuando hacemos el Evangelio, cuando proclamamos el Evangelio en la Santa Misa, nos signamos sobre la mente, sobre la frente, sobre los labios y sobre el pecho. Y hay una oración secreta que dice allí el sacerdote, que es la de: el Señor esté en mi mente, en mis labios y en mi corazón. Y así también entonces cuando ustedes se signen en el momento de la proclamación del Evangelio con el sacerdote y con el diácono, puedan también repetir esa oración para que ese Señor Jesús que se proclama vivo allí para ustedes permanezca en su mente, en sus labios y en su corazón. Y sobre la segunda pregunta, Lupita, más que decir que es correcto, se podría decir que es innecesario, porque en ese momento ya recibiste a Cristo. Y por más que algunas personas como una devoción tienen el signarse con la señal de la cruz durante ese momento, manifestando así su devoción al Señor, no es prohibido, pero tampoco es necesario. Bastaría solamente con recibir al Señor con mucho respeto en la boca o en la mano y poder dirigirse entonces con mucha devoción también a ponernos de rodillas para meditar en este acontecimiento tan especial de nuestra fe. Padre, buenas tardes, soy la hermana Esther, estoy llamando de la Basílica de Santos Pedro y Pablo en Chattanooga. Mire, Padre, tengo dos preguntas que hacerle. Número uno, quisiera que por favor me explicara sobre la diferencia de un pecado mortal y un pecado venial. Esa es una pregunta, Padre, y quisiera saber las cosas que
que pues hacen que un pecado sea mortal y así pues estemos más enfocados para hacer una buena confesión. La siguiente pregunta es sobre el dogma que recientemente pronunció el Santo Padre acerca de la Virgen, bajo la advocación de María, Madre de la Iglesia. Entendí que se celebra el lunes después del Pentecostés. Bueno, Padre, estas son mis dos preguntas. Gracias por su fina atención. Que pase un bonito día. Espero que me las pueda responder. Que esté muy bien, Padre. Hasta luego. Buen día. Gracias. Hermana Esther, muy buenos días y muchas gracias también por esas dos preguntas tan importantes. Comencemos diciendo en torno a la distinción de pecado mortal y pecado venial, que no es un invento de la Iglesia. Cada cristiano puede encontrar en la Santa Biblia esta misma distinción en la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 5, en los versículos del 16 al 17. Si alguno ve que su hermano comete algún pecado que no conduce a la muerte, que pida, y Dios le dará vida, esto a los que cometan pecados que no conducen a la muerte. Pues hay un pecado de muerte, por ese no digo que pida. Toda iniquidad es pecado, pero hay pecados que no conducen a la muerte. San Juan entonces está distinguiendo él mismo en su carta la diferencia entre los pecados mortales y los pecados veniales. Es un tema muy amplio que vamos a tocar más adelante con mucha más profundidad con la ayuda de Dios, pero que por el momento podemos definir de la siguiente manera. Un pecado mortal es un pecado grave que se comete en contra de Dios o del prójimo o de nosotros mismos con plena conciencia y con plena libertad. Cuando nosotros cometemos un pecado con esas características en materia grave, estamos faltando a Dios de manera grave y por eso es un pecado mortal. Y un pecado venial es un pecado, como dice San Juan, iniquidad de todas maneras, pero es un pecado que no nos lleva a la muerte, sino que es un pecado que se comete simplemente por debilidad. Y en torno a la segunda pregunta, podemos decir, hermana, que no es propiamente un dogma lo que el Papa Francisco definió, por más que ya el Concilio Vaticano II había declarado a la Virgen María como Madre de la Iglesia el 21 de noviembre de 1964. Una consecuencia, podríamos decir, del dogma, ahora sí, de la maternidad divina de María, porque es madre de Jesús, el Hijo de Dios, que por ser Dios la hace a ella ser madre de Dios. Es esta de la maternidad de la Iglesia y que se funda en ese pasaje tan hermoso de Juan capítulo 19, en los versículos 26 al 27, donde Jesús nos entrega en la persona de Juan a María como madre. Si ella es madre de la cabeza, es madre también del cuerpo. Nosotros somos también entonces hijos de María y por eso nos alegramos tanto cuando el Papa Francisco definió que el lunes después de Pentecostés se celebra esta fiesta tan hermosa para María, porque ella misma estuvo presente en la iglesia naciente y sigue estando en la iglesia como madre de todos nosotros. Así también entonces con esas dos preguntas que nos han dejado la hermana Esther y Lupita, los queremos invitar a ustedes a que sigan dejándonos sus preguntas al número 865-637-4769, de tal manera que tengamos la posibilidad de estar respondiendo a todas estas cuestiones tan importantes acerca de nuestra vida de fe. Hay un universo entero, maravilloso, inabarcable de nuestra fe, de lo que tenemos para conocer, para profundizar, pero más importante aún, para vivir al lado de Jesús, al lado de este Señor maravilloso que nos ha llamado a ser parte de su cuerpo a través del bautismo y que nos hace a nosotros ser su iglesia, su única iglesia. Por eso quiero animar una vez más a todos ustedes que tienen dudas acerca de su fe, para que nos llamen, para que nos pregunten, para que se acerquen al sacerdote, a la religiosa de su parroquia o a los catequistas y que pregunten todas estas cuestiones e interrogantes que tienen, para que no se queden con vacíos en su vida de fe y para que no se vayan a dejar confundir y arrastrar al error y a la confusión por todas estas hermanas y hermanos que están por allí viviendo la fe según su conveniencia y según su voluntad. Jesús fundó una sola iglesia y somos nosotros. Es la iglesia que la historia misma, que la sucesión apostólica y que las Sagradas Escrituras afirman
que Jesús fundó para que con los sacramentos y de manera especial con la presencia misma de Jesús en su cuerpo y en su sangre, en su alma y en su divinidad, sigamos nosotros todos celebrando la fe y creciendo juntos en esa misma fe. La invitación es para que ustedes también tomen este material que semana tras semana estamos compartiendo, estas reflexiones en torno a las cuales estamos nosotros reflexionando, valga la redundancia, para que la compartan con personas en su familia, en su comunidad, inclusive a las personas en sus países de origen, y para que de esa manera todos nosotros sigamos gloriándonos de ser católicos y defendiendo nuestra fe con amor, con caridad, pero con mucha verdad. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Feliz semana. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.